Ay, me está matando el sol. Justo salió. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en un vivo acá desde el ISER, como parte del FestiPodcast. Estamos con nuestra primera invitada. Ella viene desde Uruguay, es una periodista muy reconocida que está haciendo un podcast que en realidad es todo un proyecto que se llama 8 que cuentan. Dejo el Instagram acá abierto. Vamos a estar grabando un podcast que se llama en sí mismo Hacer Podcast, pero dejo el Instagram abierto para que puedan sumar las preguntas que quieran. Voy a dejar la cámara apuntando a Nausicaa. Ahí, gracias a los compañeros que están saludando y se sumaron. Ahí está Nausicaa. Si querés, hablamos hacia allá, que va a ser el podcast. Vale. Bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a una nueva edición de Hacer Podcast. Este podcast que estamos haciendo en el marco de un festival para hablar con realizadores y realizadoras de podcast que encuentran distintas formas o distintas aristas a este formato tan difícil de definir. Hoy estamos con una periodista uruguaya. Ella también encabeza un proyecto muy interesante, súper amplio, que no solamente incluye podcast, sino también la edición de unos libros muy especiales de los que ahora vamos a hablar. Ella es Nausicaa Palomeque. El podcast se llama 8 que cuentan, además de un montón de otros proyectos en los que ella participa. Nausicaa, muchas gracias por participar de este festival. No, gracias a vos, un gusto realmente estar acá. Nunca había venido y la verdad es que estuve recorriendo y es muy lindo. Muy lindo, es como... Y ahora hay una nube que nos salva. Esperemos que dure un poco más. Muy lindo, un instituto dedicado a todo lo sonoro, a todo lo radial. Y un poco está bueno esto de que surja un poco el podcast como un espacio donde nosotros podamos volcar todo eso que aprendemos acá. Acá se aprenden todas las ramas de la radio, el guión, la producción, la dirección, la operación en todos los sentidos, de radio, de televisión. Bueno, la planta transmisora, que es algo que hoy en día está muy difícil porque el costo es mucho más grande que transmitir por YouTube. Sí. Pero bueno, está buenísimo que exista esta institución y la defendemos acá, como bien dice La Pared, el ISER en lucha. Vamos a luchar siempre para defenderlo, así que muchas gracias por venir a nuestra casa. No, un gusto realmente, muy lindo estar acá. ¿Estabas en Buenos Aires por la Feria del Libro? Sí, vine el sábado a presentar 8 que cuentan y estuve en una charla el sábado y el domingo y bueno, ahora estoy acá aprovechando. Muy bien, 8 que cuentan, como decíamos recién, nosotros llegamos a 8 que cuentan como un proyecto de un podcast ganador del Festival Sonora de Montevideo, uno de los, si no el más importante festival de la región. Pero bueno, también 8 que cuentan es un proyecto más amplio y de hecho empezó como editorial, ¿no? Como libro. Empezó al revés en realidad. Sí, es un proyecto cultural inclusivo, a mí me gusta decirle que tiene dos corazones. Uno es lo que tú mencionabas, esa pata editorial, lo que estamos viendo acá, que son libros en braille y macrotipo. Macrotipo es letra grande, letra ampliada. En este caso es tamaño 22, como la que ponemos en la computadora, ¿no? Tamaño 22. Claro. Esos libros, que son la primera temporada, la primera antología es de literatura uruguaya actual, son 8 cuentos, están impresos en braille y macrotipo y son libros que no se comercializan, no se venden, van de manera... a Instagram, a la gente que está en Instagram. Esta ya es la segunda que estamos en imprenta ahora. Es un prototipo de la segunda. Es muy táctil porque sí. Todo tiene desde... Esto va a los centros de educación pública en Uruguay donde hay estudiantes con ceguera y baja visión. Y está pensado, si querés te lo puedo mostrar. Esto es un prototipo. Acá hay dos cuentos. Son 4 volúmenes, 2 cuentos en cada uno. Lo que me decías es un libro que está pensado de manera integral para que todos, los que no leemos braille lo podamos leer, los que leen braille lo pueden leer, los que necesitan un tamaño un poquito más grande también. O sea, está pensado con una idea de una inclusión que no sea solo exclusiva para determinado usuario, sino para que todos lo podamos usar. Entonces tiene unas portadas con texturas, que si se puede ver la brillantina de la goma eva, sí, está pensada, ese brillo en realidad está pensado para que sea rugoso
y para que cuando tú tengas una lectura y estés recorriendo con la mano un usuario de braille pueda diferenciar que hay una textura de auriculares y que hay una textura lisa que marca el 8. Y tiene... Bueno, acá están los autores y está pensado para que se pueda... Este es el macrotipo, tamaño 22, y lo que está escrito acá en macrotipo, en esta parte está en braille, cruzás, braille, macrotipo. Entonces es una idea integral y que es un libro que se pueda utilizar en el aula y que se pueda compartir. Originalmente iba a ser un libro solo en braille, mi idea original era un libro en braille, y esto fue a partir de conversar con una usuaria de braille que es una de las que está corrigiendo, porque yo no leo braille, además es uno de los grandes desafíos. Para también ver que esté todo bien. Exacto, uno puede... La primera vez que me enfrenté a las hojas en braille dije, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. ¿No? Y ella fue la que me dijo, Nausicaa, tenés que hacerlo, si vas a hacer esto, no puedes hacer solo un libro en braille. Y me contó una cosa que le pasaba a ella con su hija, ella tiene ceguera, su hijo no. Y al hijo le fascinan los libros en braille porque son los libros de su mamá, pero a la vez le fastidia no poder entenderlos. Claro. Y entonces me dice, tenés que hacer un libro que yo pueda compartir con mi hijo. Y eso me pareció, y ella fue la de una frase que a mí me resonó mucho, que fue que sea inclusivo no significa que tenga que ser exclusivo claro. para personas con ceguera. Y me parece que esa es una definición linda de inclusión, ¿no? Inclusivo no exclusivo, ¿no? La verdad que sí. Y fue como un aprendizaje, y bueno, y dije, bueno, ok, empezar de nuevo, vamos a diseñarlo para que incluya el macrotipo. Y ha sido, te imaginarás, un tremendo aprendizaje para mí, que cuando empecé sabía muy poco, más bien nada. Y todo es como ensayo y error, y todo es como probando, no es fácil, es complejo. Siempre chequeando con ella o con personas que leen braille y que me pueden como devolver la experiencia, ¿no? Habíamos hecho, por ejemplo, te cuento un detalle, con el diseñador nos habíamos entusiasmado y habíamos dicho, ay, qué lindo hacer, en vez de los 8 cuentos, hacer chiquitos, como de bolsillo, libritos chiquitos de bolsillo. Sí. Un cuento en cada libro, como un obsequio. Claro, nos pareció una preciosura, estábamos encantados, ¿no? Eran pequeñitos, ¿no? Y cuando se lo llevo a Flor, que es una de las que me está ayudando, de las chicas que me está ayudando, me dice, pero esto está muy cortito. Porque claro, el braille es una cosa que es muy compleja, que el braille, cuando tiene una estructura que es fija, y cuando vos pasás como de la tinta al braille, el texto en braille se multiplica casi por 3 y pico. Por eso los libros en braille son grandes. Son voluminosos. Y eso también me ponía como una especie de límite a la hora de elegir los cuentos. Yo no puedo elegir un cuento de 25 páginas porque son 100. Es un libro. Claro. Y entonces habíamos dicho, bueno, hagamos los chiquitos. Nos parecía una paquetería, ¿no? Y pero era nada, era como claro, y lo empecé a leer, y yo chocha mostrándoselo, sí. Y me dice, pues se me termina la oración, se me termina la línea muy rápido. Porque como el braille es más largo, o sea, es todo más grande, era una oración que apenas tenía unas palabritas. Y me decía, es como que me pide más, es como que... Y bueno, y eso también es una enseñanza de ponerse en el lugar del otro, de la experiencia de lectura del otro. Dije, bueno, está precioso, pero no funciona. Claro. Otra vez. Y entonces volvimos al tamaño más grande. Esa es como la primera parte del proyecto. Que no fue la primera que hice, pero sí, digamos que es más fácil de explicarlo así. Los libros traen un código QR, ¿no? Podés escuchar los cuentos escaneando este código QR que te invita a que te conecta, que te lleva a las plataformas, a Spotify, a YouTube, donde ahí sí vas a encontrar el podcast, la versión sonora, ¿no? La ficción sonora, o sea, donde vas a encontrar esos 8 cuentos interpretados por actores y actrices uruguayas, con un diseño de sonido que invita a tener una experiencia de escucha, ¿no? Siempre sugiero con auriculares, tómate un ratito para escuchar, es un poco... Y ahora
a partir de algunas experiencias que han ocurrido también estoy como invitando si tenés ganas, baja un poquito la luz. Ayer en la presentación si tienen ganas, porque no todo el mundo tiene ganas, cierren los ojos, porque hay algo de, es como si los proyectos hubieran empezado a dialogar medio, las cosas van tomando formas y rumbos que a veces, como si, me pasó con una docente que lo que hizo fue tomar el proyecto, vendar a los niños para sensibilizarlos con el tema del braille, pero a su vez para priorizar el oído y tener una experiencia de escucha que te permita tener una experiencia de disfrute de la literatura. Entonces parece como si se empezaran a retroalimentar, ¿no? Y no estaba debo confesar que esos vínculos se empezaron a ocurrir. Se fueron dando. Sí. Bueno, sí, eso, yo ni bien conocí el proyecto, a mí enseguida me vino la palabra sinestesia a la cabeza, esa cosa de, porque es un poco cómo se siente, es el tacto del podcast también. O sea, el podcast pasa a ser parte de esos formatos, es, bueno, cómo se lee un podcast, qué tacto tiene, y a la vez es como un cuento, cómo suena, y cómo, no sé, me parece que es algo como que amplía los sentidos, sí. Me parece, o por lo menos mientras te veía y te investigaba para este encuentro, veía como eso, una búsqueda, porque vos siempre fuiste, por lo que hiciste, una periodista que siempre le dio voz a quienes no la tienen. Tengo sí. Eso me parece muy interesante, y acá también estás haciendo como algo que no existía. Es que yo, uno a veces, a ver, cuando armás un proyecto, el origen fue, yo quería hacer un podcast, yo quería hacer ficción sonora. O sea, yo estudié literatura además antes de estudiar periodismo, entonces trabajé muchos años en radio, venía como de ahí, ¿no? Me encanta la literatura. Yo quería hacer un podcast de ficción sonora. Había escuchado algunos que eran de escritores leyendo su obra, que me gustaban, pero tengo la teoría de que no todos los escritores necesariamente pueden narrar de una manera, y defiendo mucho el oficio de los actores, digo, pues, claro, ese es su asunto, ¿no? Sí. La interpretación. Entonces, originalmente el proyecto iba a ser un proyecto de ficción sonora. Esa fue mi idea. En un momento, me gustan mucho los libros, o sea, me encanta el objeto, me gusta tocarlos, ¿no? O sea, leo en papel, soy una lectora de papel. Salvo que no tenga más remedio, pero claro, me gusta mi biblioteca, soy muy fetichista con eso. A mí me pasa lo mismo. Bueno, entonces yo en un momento dije qué bonito sería, qué lindo sería que este podcast, cuando me lo estaba imaginando, tuviera un soporte físico, un librito con los cuentos. Yo estaba pensando en tinta, claro. O sea, la vuelta de tuerca. Se te fue dando para ese lado. Y un amigo que tiene ceguera me dijo, ¿por qué no nos das una mano? Me lo dijo de una manera distinta. ¿Por qué no nos das una mano? Y lo haces inclusivo. Y le dije, bueno, dale. O sea, y ahí me sumé. Y bueno, y ahí fue como el desafío. Entonces, ese fue el proceso, el orden cronológico, digamos, de cómo se fueron dando las cosas. Pero ahora que lo miro un poco como para atrás, tiene bastante, o sea, que me decían, ¿por qué te metiste en esta aventura que por momentos me desborda, ¿no? Porque era como, es mucha cosa. Tiene que ver con eso, y si vos ahora lo miro para atrás, y vos me decías, bueno, sos una periodista con tales características, ¿no? Y bueno, yo soy hija de docentes, estudié para ser profesora, pero soy hija de docentes. Me crié en centros educativos, en liceos públicos, ¿no? Mi padre daba clases en magisterio, o sea, para los futuros maestros, y él tenía como mi padre está jubilado ahora, ¿no? Llevaba a sus estudiantes a centros educativos para que vieran otras maneras y para que vieran la diversidad, ¿no? Entonces, en mi casa se hablaba de ese tema, se conversaba de eso. Yo llegué a ir con mi papá al taller ¿no? O sea, eso estaba en la mesa de conversación en mi casa. Soy docente, soy periodista, me gusta la literatura, me gusta el podcast, me interesa la educación, me interesa la sociedad, me interesa la inclusión, medio que
se daba todo. Medio que armé un proyecto que se parece mucho a mis intereses. Eso es así, pero eso no lo vi en el momento. Eso lo veo ahora con perspectiva. Sí. Y fui sumando, porque no estoy sola, obviamente, es imposible hacer sola. En ese proceso se fue sumando gente que me ha apoyado mucho y que sea o sea, desde los escritores y las escritoras que de entrada me dijeron, a los escritores les encanta, les decís, los conmueve estar en braille. Es como, me decían, no te puedo decir que no, es como, me conmueve. Y del podcast se enamoran después que se los muestro. Y ahí me dicen, ¡wow! No me imaginaba esto. El podcast está muy bien narrado, hay que felicitar a todas las intérpretes, los intérpretes. Gracias. Sí, son geniales. Ahí trabajé en la primera temporada con 2 actores uruguayos, con Gustavo Zafores y con Gabriela Pérez, que hicieron un trabajo precioso. Siempre cuento esto porque, a ver, yo a Gustavo lo llamé, esto lo hice con el primer fondo, lo hicimos con un fondo de la cultura que hay en Uruguay para... No sigas diciendo porque nos queremos ir todos a Uruguay donde siga habiendo fondos. Vengan, sí, sí. Serán bienvenidos. Hay un fondo para la cultura al que apliqué porque, bueno, había que financiarlo, ¿no? Y uno cuando va armando la postulación va llamando a las personas que, ¿no? Entonces pidiendo permisos, cartas, cosas, ¿no? Cuando lo llamo a Gustavo y le digo, mirá, quiero hacer esto, y Gustavo me dice, me acuerdo la frase porque fue como, me encanta. Y me dice, mira, Nausicaa, lo que te quiero decir es, si ganás el fondo, que lo vas a ganar porque está buenísimo, lo hacemos. Y si no lo ganás, lo hacemos igual. Perfecto. Y también como eso, ¿no? Los escritores que fueron como súper generosos, que uno puede pensar, ay, capaz que... me decían, ¿hablaste con tal autor? Me parece que tal autor también podría... O sea, como una cosa como de... Armaron red y conectaron como una enseguida. Red, algunos yo no los conocía, los llamaba por primera vez y ellos tampoco me conocían y yo les decía, mira, tengo este proyecto. Tampoco les daba mucho chance, quiero que me autorices a utilizar este cuento que elegí, o sea, ya estaba elegido el cuento, este cuento va a participar, y todos fueron como súper generosos. Fue como, también eso te ayuda cuando sentís que te metiste en un baile que decís, ¿qué hago ahora? Te ayuda, te da como una espalda y a seguir, ¿no? A seguir. Y dale, que está buenísimo, dale, ¿no? Y como todas las partecitas que se fueron sumando. Que se arme comunidad, porque claro, sí, a veces... y sí, y ahora esto es un equipo, o sea, claro. Hay un equipo atrás, porque están los autores, cada uno aportando desde, ¿no? Los autores, las escritoras, están los actores y las actrices, está el diseñador de sonido, está el diseñador editorial, porque esto lo pensó un diseñador editorial, o sea, está el diseñador editorial, están donde hacen el corte en láser de los 8, que están metiendo para adelante también. Está la papelería que nos hizo un obsequio y nos regaló las goma evas. Está el encuadernador que se sumó también y donó el material y lo está... O sea... sí, se está... Es como... un equipazo. Se armó una, pero aparte y es gente que toda muy talentosa, claro. Y que la verdad es que trabajó de manera muy profesional. Los actores estudiaron los cuentos de una manera... Además yo soy insoportable. Yo tengo 2 características. Una, no soy directora de actores. Entonces también busqué a actores que mi máxima conversación era, bueno, si no lo podemos resolver, bueno, vamos a esperar un poquito. O... mirá, en esta escena a mí lo que me gustaría es que haya una mayor intimidad. Ahora, ¿cómo lo resolvés? ¿Vos con qué método actoral? Es que es muy difícil. Yo no lo sé hacer. O sea, entonces también fueron 2 actores que trabajaron con mucha autonomía, muy talentosos, que eran capaces de tomar lo que yo les proponía y llevarlo. Y fueron grabados como muchas veces grabamos. O sea, ahí son casi como Frankenstein, ¿no? Una toma, otra toma, algunos escena por escena, otros en tandas más largas, y probamos. De hecho, a Gustavo lo llamé
Mi otra característica es que soy insoportable, ¿no? O sea, muy obsesiva. Lo llamé como 6 meses después. Para hacer retoma. No me mates. Pero ya estaba precioso, Sí, ¿no? sí. Ya estaba precioso. Y le dije, a mí me parece que si lo hacemos una vez más, y el tipo vino. Y grabamos como 10 veces más, ¿no? Bien. Y quedó precioso. Y aparte trabajaste con un sonidista de cine, ¿no? Sí, trabajé con Daniel Jafalian, que es un sonidista increíble, que él está como atrás de muchas películas uruguayas. Yo no lo conocía a Daniel y todo el mundo me decía que el gol era que Daniel me dijera ahí, que sí, ¿no? haciendo el sonido, qué bueno. Y bueno, cuando le escribí, mando unos mails donde dejo todo, ¿no? Pero cuando le escribí y hablamos después, lo que él me dijo fue, me encanta, me parece un proyecto precioso y yo ya para ese momento ya tenía los cuentos elegidos, ya había grabado a algunos actores, me dicen, me parece que los cuentos están buenísimos, déjame leerlos bien, pero me parece que... Y me sacás un poco de mi zona más habitual de trabajo, porque yo hago cine y trabajo siempre con una imagen visual, y esto me pone en otro lugar que me desafía. Donde ya el sonido construye todo. Claro, y le gustó y la verdad es que hizo un trabajo precioso. Y fue además muy generoso en el sentido de que a mí me encanta el mundo del sonido, vengo de la radio, pero yo no soy sonidista. Yo tengo un oído que lo he oído como trabajo. Entonces también nos reuníamos y era verlo trabajar y tratar de absorber todo lo que estaba pasando ahí y proponerle cosas y que fuera como una ida y vuelta y salir a buscar sonidos que él me pedía. Bueno. Tiene más de 1000 sonidos el proyecto, es como, tiene muchas capas de sonido. Banco de sonido. Mucho archivo sonoro de paisajes de Uruguay. Que es interesante eso también para hacer un banco. Nosotros también, mientras hacemos los podcasts acá del festival, tuvimos que salir a hacer unos foley y eso, y ahí escribimos a Radio Nacional, pero debería haber un buen banco de sonidos, construir entre todos, porque si ustedes hicieron 1000 construcciones de sonido. Él tiene un archivo, pero después hay, o sea, la elección de los cuentos tiene como... armar una antología es una cosa compleja, porque no podían ser, bueno, voy a elegir 8 cuentos que me gustan a mí, ya está, de manera como caprichosa, pero en esa, lo hablé, bueno, ahí también participó una docente de literatura que es especialista en literatura uruguaya y me ayudó como a decir, bueno, a ver, hay que hacer una antología, y nos íbamos y nos tomábamos un café y me explicaba, me traía libros, todo. Se llama Alicia Torres, es muy, muy talentosa, y Alicia me decía, bueno, hay que hacer un corte, en algún lugar tenés que hacer un corte generacional, ¿no? O sea, ¿dónde lo haces? Bueno, ok, hicimos el corte. Ya el tamaño te ayudaba también. Claro, después... desde el comienzo era un proyecto que ya estaba decidido que iba a ser ficción sonora y que iba a ser podcast y que iba a ser braille. Entonces hubo cuentos hermosos que quedaron afuera. De hecho, tengo una charla con un escritor que me hubiera encantado que estuviera, que lo llamé y le digo, mira, todos los cuentos que leí tuyos pasan las 25 páginas. ¿Habrá alguno que a mí se me esté escapando? Porque y le expliqué, las características son estas. Ay, soy medio larguero, me dice. Déjame ver a ver si me sale, porque él quería participar en uno, a ver si le salía. Tengo uno ahí, y a las semanas hablábamos y me dice, no me sale. Yo tengo como un tiempo que es como que me pide más páginas, y bueno, quedó afuera, digamos. Eso fue otro corte. También la idea de que fueran, y yo también estaba, la oralidad de los cuentos. Cuando vos vas a pensar un proyecto en podcast, hay algunos cuentos, me pasó leyéndolos, que me daba como la sensación de que eran como más para leer en silencio, como más ensimismados, ¿no? Yo los leía en mi casa, se los leía a mi marido, a mis amigas, ¿no? Los leía, no soy actriz, pero le iban buscando y decía, este funciona precioso, o sea, ¿no? Como una primera... ¿Cómo sonaba? Claro, cómo sonaba, la oralidad. Eso fue como un corte ahí y al mismo tiempo me iba imaginando la narración sonora, me iba imaginando los ambientes, los paisajes, los desafíos que podía tener, y
Y también en esa búsqueda me imaginaba que fueran cuentos que no solo que fueran géneros literarios diferentes, sino que recogieran como paisajes sonoros distintos del Uruguay. Entonces vos tenés un cuento que está ambientado en una ciudad del interior de Uruguay, que es una especie de día de furia de un señor que recibe una mala noticia y hace una masacre. Está buenísimo el cuento, que es de Pedro Peña, es un escritor de San José, que tiene como el sonidito ese del barrio, no de una ciudad enorme, de una ciudad más pequeña. Después hay otro que está ambientado en el campo y que es una batalla. Yo dije, esto en sonido va a estar una preciosura, que es un delirio porque es un gaucho que se enfrenta con un avión y es un escritor de Canelones que narra cuestiones ambientadas en el campo, y me encantaba la posibilidad de desplegar sonidos que tuvieran que ver con el campo, que tuvieran... y la batalla me parecía que también era una gran oportunidad para una gran narración. Hay otros que son como más íntimos, ¿no? El cuento de Fernanda Trías es como más doméstico, ¿no? Es un divorcio en una familia visto desde la mirada de una niña, y hay algunas imágenes del carnaval, y yo dije, y acá va a haber como otra música, otros, ¿no? Y cada cuento tiene, digamos que en esa lectura que yo hice, en esa selección, yo ya estaba pensando también en esos, que sonara algunos paisajes de mi país. Claro, como un viaje geográfico también. Claro, y que me permitiera como desplegar como distintas, que cada cuento después pudiera tener como una identidad sonora propia, ¿no? No sé, el cuento de Fernanda, el de Rosario Lázaro, que es un cuento muy como oceánico. Es un cuento medio erótico, medio de terror. Es una mujer que está en una cama con un señor y ella está como en un viaje con el que el señor no tiene nada que ver. O sea, que ella está imaginando y tiene como una fantasía que es un poco de terror y un poco erótica. Es una cosa como con mejillones y con el océano y con... Yo dije, esto va a ser... y bueno, y esa cosa... Ese sonido que nos costaba encontrarlo, ¿no? Como sabíamos que tenía que tener océano, entonces hay como ahí hay playas de rocha, viento, ballena. Claro, hay como mucho, y Colonia también es porque que suenan diferente. Y esa cosa que habla como de los mejillones, eso es una mezcla de sonidos que hicimos con arroz hirviendo en la cocina del sonidista, para que vean que también se pueden hacer cosas muy... Claro. Que es como eso de... Claro. Y unos sonidos que tenía Daniel como de una fábrica que era como... No, y esa combinación entre el... Es que pasa mucho eso con el Foley, que a veces el sonido unas verdadero... olas que pasaban y unos... ¿no? Y arrastraban todo. Y ahí construimos una cosa... Después el arroz lo usamos para una batalla también, ¿no? O sea, como que vas apelando. Y sonidos que, no sé, en un momento exploramos con cajitas musicales también. Y allá salí yo, ya me llamé y me dice, necesito cajitas musicales. Y llamé a mi mamá, ¿tenés mis cajitas musicales? Sí, claro, me dijo. Y las de mis amigas y las de las hijas de mis amigas. Y allá me aparecí en la casa de Daniel. Qué lindo. Y con eso empezamos a trabajar, ¿no? Como que sí, fue como súper lindo hacerlo. Y ahora estamos preparando la segunda, que es con autores de América Latina. Latinoamericanos. Y lo que estamos haciendo es como también buscando eso de... Ahora estamos en la etapa que los actores y las actrices están leyendo los cuentos. Después vamos a empezar a ensayarlos. Pero también tengo, y ahí apelo a mis vínculos como periodista y a algunos amigos y amigas que tengo, que los estoy mandando a grabar algunas cositas. Tengo una colega chilena que ya estuvo grabando unas cositas que quiero para un cuento específico de una escritora que se llama Daniela Catrileo, que es una escritora chilena espectacular. Tengo otra que ya tiene la consigna de grabar algo en México.
Para que también sea un viaje de acentos y de... Sí. Que después eso queda como en muchas capas de sonido, pero hay un colorcito ahí que puede aparecer. Divino. Y bueno, y el autor, el que va por Uruguay, que se llama para esta nueva temporada, que es Fabián Severo, ese va a ser también un desafío porque Fabián escribe en portuñol, porque él es de la frontera, es de Artigas, de la frontera de Uruguay-Brasil. Claro. Y a mí me pareció que si yo iba a contar América Latina, me pareció... Dije, a mí me encanta lo que hace él reivindica, además el portuñol es solo oral. Sí. Y lo que él escribe, o sea, se puede escribir, cada uno lo puede escribir, ¿no? Y él reivindica ese barrio súper humilde de su infancia, ese es el mundo. Y él dice, el portuñol es mi lengua materna, es como me hablaba mi madre. Entonces, y él reivindica casi como una postura política, escribir en portuñol. Y yo dije, bueno, si vamos a narrar América Latina poner a un autor que narra la frontera, me parece como es parte de nuestra identidad. Entonces, bueno, tenemos una escritora argentina, está Samantha Schweblin, que nos vamos a ir con un cuento de Samantha que viene a full. Sí, y la verdad es que uno manda esos mails así como Pero es un proyecto hermoso, todo el mundo va a querer sumarse. Lo mandé como un mail así como quien tira una botella al mar. Yo dije, bueno, ¿será? Qué bueno. Y su respuesta fue, me encanta. Qué bueno. Adelante. Y bueno, pero así ha sido con todos. Todos han sido como muy... Y después también está en el momento en que les mando, lo hice con la primera y lo voy a hacer con la segunda, antes de publicar les mando el podcast para que lo escuchen, antes de que... Te comenten, está bueno. Digo, si me prometes que no lo vas a... Digo, te pido que te pongas auriculares y que me hagas una devolución. Claro. Y hasta ahora todo ha sido precioso. Qué lindo. Bueno. Y yo comiéndome las uñas, ¿no? Cuando lo estás escuchando. Un proyecto divino, esto que te lleva a construir y crear sonidos es muy interesante, ¿viste? Porque a veces el foley en el espacio real, si te ibas a la playa, no sonaba a lo que querías construir, así que nada, también es todo una unión que te está haciendo inventar cosas que no existían, como este libro, y que ahora ya existe un libro que no solo es braille, sino también de letra grande, que se puede compartir, lo puede compartir una persona vidente con una persona no vidente. Y abrir estos espacios entre todos estos formatos que terminan generando todo esto. El podcast también ganó, además de ser un proyecto hermoso, es un proyecto muy exitoso, ¿no? Porque donde se presenta les va bien. Están pasando cosas lindas con el proyecto, realmente, sí. Ganaron el premio en el festival Sonora. En Sonora, sí. Sí, estuvo bueno, fue como un lindo mimo, ¿no? Claro. El festival está buenísimo porque es como una oportunidad. Primero es muy increíble porque es postula mucha gente y lo primero que dije, qué cantidad de podcasts que se están haciendo y yo no los conocía. Entonces es como, me parece, el trabajo que está haciendo Bruno ahí es increíble. Como la posibilidad de reunir y de que nos podamos conocer y estar 2 días conociéndonos y escuchándonos y conversando y eso que pasa que es como que de tender redes, de tender puentes, de saber que existimos, porque incluso Uruguay, que es re chiquito, pero yo no conocía, no había escuchado la mitad de los podcasts que se presentaron, entonces también es una gran oportunidad. Y participar y ganar obviamente está buenísimo. Sí. O sea, es lindo y también te da como la oportunidad de que más gente lo pueda escuchar, ¿no? Porque también pasa por ahí. Esto yo lo hice sin publicidad, entonces todo el crecimiento fue como muy orgánico, ¿no? Entonces me parece que el festival está buenísimo. El del año pasado había mesas a la vez y realmente había que elegir a cuál ir y la verdad es que entrabas a una chocho, contento de que ibas a participar en esa, pero con pena de que te perdías participar en la otra porque todas estaban muy buenas. Claro. Bueno, genial esto de reunir espíritus que habitan el éter, porque un poco es eso, cuando hablábamos al principio de
el libro objeto. Para mí son objetos que habitan el éter. El libro es un objeto que te transmite cosas aunque no lo abras. Estar al lado del libro da algo. Y bueno, me parece que también toda la gente que habita tanto la radio, el sonido, tiene un poco eso. Entonces está bueno que vos incluso entre todos esos espacios encuentres intersticios para ir generando cosas nuevas. Nausica, muchas gracias. Sabemos que ya te tenés que ir, tenés que ir a tomar el avión. Con la maleta ahí. Sí, pero no iba a dejar de venir, Muchísimas gracias por pasar por el ISER, por el festival. Y bueno, quedamos muy alertas y atentos y atentas. Se viene. A la segunda. Sí, se viene. Está en la imprenta. El mes que viene lanzamos los libros. Y tiene que salir para agosto, septiembre. Tenemos que tener alguno de los cuentos, por lo menos ya en ficción sonora. Divino. Y bueno, para que los quieran seguir, estamos en Instagram, 8 que cuentan. Bien, 8 que cuentas en Instagram. En Instagram y en Spotify y en YouTube. 8 que cuentan, y ahí llegan como 8 con el número, como 8 escrito. Y ahí la invitación es que bajen un poco las revoluciones. Las luces también. Y auriculares. Y si no, también lo pueden escuchar como quieran. Nadie les va a dar el colectivo, en el tren. Sí, claro. Yo, por ejemplo, lo hice a propósito. Me fui a San José. Qué lindo. Y lo puse el podcast en el auto a todo volumen. Y me fui al barrio donde ocurre el cuento. Y era... ¡ah! Como que me lo merecía. Muy bien. Divertido. Pero bueno, sí. Invito con auriculares, pero como quieran, como les guste. Muy bien, bueno, también lo encuentran en la playlist de la muestra de artistas nacionales e internacionales del festival. Y bueno, muchas gracias, felicitaciones por 8 que cuentan. No, gracias a vos. Nos vemos pronto. Nos escuchamos. Acá o allá.